Compañeros, compañeras y simpatizantes, la siguiente presentación tiene que ver con las responsabilidades y actividades del delegado de la Alianza UNES a la Junta Receptora del Voto. El objetivo es el control electoral e impedir que se roben los votos del pueblo ecuatoriano que mayoritariamente entregará al binomio de la esperanza y demás candidatos. El proceso electoral tiene 4 fases. La primera, que es la fase preelectoral, que tiene que ver con la conformación e instalación de la Junta Receptora del Voto, la misma que se da entre las 6 horas a 6 horas 59 de la mañana. La segunda es la fase electoral, que son las votaciones, la misma que se da entre las 7 horas a 17 horas. La tercera es la fase postelectoral, en la que se realiza el escrutinio desde las 17 horas hasta obtener los resultados. La cuarta y última fase es el embalaje y el envío de materiales. Usted, como delegado de la Alianza UNES, deberá observar que a las 6 horas los miembros de las Fuerzas Armadas, junto con el coordinador de mesa, ubiquen el paquete electoral en las juntas receptoras del voto, las mismas que deben estar debidamente selladas y con las seguridades respectivas. Con la presencia de al menos 3 miembros de la Junta Receptora del Voto, se procederá a constatar el contenido del paquete electoral de la siguiente manera. Verificar que el paquete electoral pertenezca a la Junta Receptora del Voto que fue asignado, que consten los datos de provincia, circunscripción, cantón, parroquia, zona, número de junta y género. Constatar que el paquete electoral no haya sido abierto. De presentarse alguna anormalidad, se deberá registrar la observación en el documento listado de materiales. Abrir el paquete electoral y colocar en la mesa todo su contenido. Registrar el material existente en el documento listado de materiales. Separar el material electoral que se va a utilizar durante la fase de votación. Los mismos que son el padrón electoral, los certificados de votación, los certificados de presentación, certificados de votación para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, papeletas de votación y material genérico. Finalmente, armar las urnas y ubicar los biombos en un lugar donde garantice que el voto sea secreto. La Junta Receptora del Voto se conforma a partir de las 06 horas 30, por 3 vocales principales, un secretario y 3 vocales suplentes. Todos deben concurrir con su cédula de identidad y el nombramiento correspondiente. El primer vocal principal es el presidente de la Junta. Una vez conformada la Junta Receptora del Voto, todos sus miembros principales y suplentes firman las 3 actas de instalación. El delegado UNES firma también las actas, una vez que haya sido invitado para firmar. Si la Junta Receptora del Voto tiene alguna novedad en su instalación, registrará en las actas de instalación en el espacio destinado para las observaciones. Debemos observar que se tengan todos los documentos y materiales que se utilizarán para receptar la votación, los mismos que son el listado de electores, el padrón electoral, los certificados de votación, certificados de presentación y certificados de votación para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo. Además, las papeletas de votación y el material genérico, que son los esferográficos, almohadilla entintada para huellas dactilares y cera dactilar. El delegado UNES debe atender que para receptar la votación se debe aplicar el procedimiento señalado por el Consejo Nacional Electoral. Primero, el ciudadano presenta la cédula de identidad y un vocal con visor solicita al elector que se quite la mascarilla e indique la cédula o pasaporte para confirmar su identidad. Luego, verifica que conste en el listado de electores. El vocal con visor dicta el número del elector del listado de electores al secretario y presidente para que ubiquen sus nombres en el padrón y el certificado de votación. Si no consta el ciudadano, no vota y se le entrega el certificado de presentación. Si consta, un vocal entrega al elector las papeletas de votación desplegadas. Se debe observar que las papeletas se entreguen desplegadas y no dobladas. El ciudadano marca su voto en el biombo y deposita las papeletas en las urnas. El secretario hace firmar o poner huella dactilar en el espacio respectivo del padrón electoral. El presidente firma el certificado de votación y lo entrega al elector. El procedimiento de votación para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo inicia con el elector presentando su cédula y credencial para votar al vocal con visor. El secretario ubica la última hoja del padrón electoral que corresponde a estos miembros. Un vocal entregará al elector las 4 papeletas de votación desplegadas. La electora o el elector se dirigirán hacia el biombo, marcarán su voto y depositarán las papeletas en las urnas respectivas. Luego, el elector entregará la credencial para votar al secretario y éste desprenderá el adhesivo de la credencial colocándolo en el espacio respectivo del padrón electoral. El presidente firma el certificado de votación del elector y lo entrega al secretario.
El secretario llenará el certificado de votación respectivo con los datos personales del miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en servicio activo y lo entregará al elector. Finalmente, el presidente debe retener la credencial del policía o del militar. Durante la fase de elecciones hay que atender a una práctica denominada el carrusel, en la que se pagan a personas por cada papeleta en blanco que sustraigan y no sufraguen, y posteriormente a otra persona para que la deposite con un voto marcado. De igual manera, hay que observar que es la cédula de identidad o el pasaporte los únicos documentos para que puedan sufragar y que además consten en el listado de electores, es decir, en el padrón electoral. La fase postelectoral corresponde al escrutinio, que es el conteo de votos receptados durante la fase de votación. Los procedimientos de esta fase se realizarán a partir de las 17 horas y se concluirá únicamente cuando se hayan obtenido resultados y se hayan firmado y llenado los documentos electorales correspondientes. Hay que recordar que existen 3 tipos de votos: voto blanco, voto nulo y voto válido. Se considerarán votos en blanco a aquellos que no tengan marca alguna. Serán considerados votos nulos cuando la electora o el elector marquen por más de una lista en las elecciones pluripersonales o de un binomio. Además, cuando las papeletas llevaren la palabra nulo, anulado o marcas que demuestren la voluntad de anular el voto. Serán válidos los votos que de cualquier modo expresen de manera inteligible la voluntad de la electora o el elector. Es decir, cuando existe una raya, marca o cualquier otra señal que denote simpatía o aceptación en el casillero correspondiente de un binomio o una lista. Hay que tener muy en cuenta que los miembros de las juntas receptoras del voto son quienes tienen por atribución calificar la expresión del voto, es decir, quienes deciden cuándo un voto es blanco, nulo o válido. En situaciones en las cuales los vocales de la Junta no definen cómo calificar un voto, es la presidenta o el presidente quien dirime la votación en última instancia. Usted, como delegado de la Alianza UNES, cumple la función de verificar que la calificación de los votos sea transparente y está facultado para emitir criterio respecto de dicha calificación. Atender, por favor, que antes de realizar el escrutinio, los miembros de la Junta Receptora del Voto ejecuten los siguientes pasos previos. Que el presidente asigne funciones a cada miembro de la Junta y designa a 2 vocales como escrutadores. Que el secretario guarde las papeletas no utilizadas de todas las dignidades en el sobre plástico color rojo P2 y debe asegurar el sobre con el candado plástico de seguridad. 3. Que el secretario marque con el sello de en blanco los espacios en blanco del padrón electoral y los certificados de votación no utilizados, mientras los vocales sacan las papeletas con votos de las 2 urnas y las clasifican de acuerdo a las dignidades a elegir. 4. Que el secretario cuente las firmas y huellas dactilares que constan en el padrón electoral, incluidas las firmas de policías y militares. Se debe recontar para asegurarse que el resultado sea correcto. 5. Que el secretario anote el total de firmas y huellas dactilares en letras y números en la parte inferior de la carátula del padrón electoral. Y finalmente, que el presidente y el secretario firmen en los espacios correspondientes. El escrutinio es la fase más importante que requiere la atención del delegado UNES para que se cumpla el procedimiento definido por el Consejo Nacional Electoral. El secretario debe verificar que el total de firmas y huellas dactilares que constan en el padrón electoral sean iguales con el total de papeletas utilizadas en la dignidad correspondiente. Luego se clasifica en grupos las papeletas con votos vicepresidentes, blancos, nulos y válidos, de las distintas dignidades, comenzando por las de presidente, vicepresidente. Se pega en la pared el borrador del escrutinio. El secretario debe leer en voz alta cada voto y pasa al presidente para que compruebe la exactitud del voto y los exhiba, mientras el escrutador registra voto a voto en el borrador de escrutinio. Los vocales escrutadores registran en los casilleros correspondientes el número de votos obtenido por cada lista. Utiliza la calculadora para sumar los votos blancos, nulos y válidos. Comparan que el total de votos coincida con el número de firmas y huellas dactilares encontradas en el padrón electoral. El vocal escrutador dicta los resultados del borrador del escrutinio, mientras los demás miembros de la Junta Receptora del Voto llenan las 2 actas de escrutinio y el acta de escrutinio para conocimiento público y resumen los resultados. La transcripción debe realizarse con letra legible y de acuerdo a la muestra numérica que consta en las actas de escrutinio, sin errores o enmendaduras. Los miembros de la Junta Receptora del Voto que están presentes y los delegados de las organizaciones políticas firman las actas de escrutinio. Un vocal coloca correctamente las láminas transparentes de seguridad.
Un vocal ubica en un lugar visible el original del acta de escrutinio para conocimiento público y entrega las copias a los delegados de las organizaciones políticas que lo soliciten. Usted, como delegado, procura recibir la primera copia original, planteando que la entrega se realice de acuerdo al número de votos. Toma la foto, en lo posible, del acta original para tener mayor claridad de la información. Compañero y compañera, tomen en cuenta lo siguiente como delegados UNES. Ustedes deben hacer cumplir la disposición de que el escrutinio sea público y que los votos sean leídos en voz alta. Deben verificar que la calificación de votos sea transparente y que está facultado para emitir criterios al respecto. Debe verificar que la calificación de votos sea transparente y está facultado para emitir criterios al respecto. Debe atender y confirmar el número de nuestros votos de la lista 1. También es muy importante solicitar una copia del acta original del escrutinio y, en lo posible, la primera o segunda, pues las otras copias serán ilegibles. Debe digitar los datos en la aplicación que tiene en el celular. Entregar la copia del acta o las actas, si es que se ocuparon de varias mesas, en las manos del coordinador de recinto de UNES. Debe tener muy en cuenta que el acta es la única manera de impugnar un resultado dudoso o fraudulento. En la fase final del proceso hay que atender el embalaje y envío de actas. Debe observar que el presidente y el secretario de la Junta Receptora del voto embalen y firmen. Debe reportar al coordinador de recinto de UNES que se están sellando los materiales antes de entregar a las Fuerzas Armadas con la finalidad de que venga el custodio para que acompañe el recorrido de los documentos. Compañeros y compañeras, gracias y hasta la victoria siempre.